como ese padre hace todo ese esfuerzo y a pesar de haber hecho todo ese esfuerzo, el hijo decide tomar un camino diferente a la empresa familiar. La respuesta de mis hijos es: no quiero seguir en la empresa familiar, quiero hacer mi camino por otro lado. Toma la palabra y dice que él ya no se sentía identificado con el rol que estaba desempeñando en la empresa familiar, que tenía una idea de negocio y que quería emprender por fuera de la empresa familiar. Él es verme a mí, él es igualito, él sigue mis Pasos. pasos, es exactamente una copia, es el perfecto sucesor. Yo me siento defraudado, ¿cierto? Porque yo tenía unas expectativas. Siento que está menospreciando mi legado, siento que no está tomando mi legado, siento que mi legado no está siendo recibido por mi sucesor. Realmente el sucesor debe de nacer para quedarse en la empresa familiar. La conversación es diferente porque también las expectativas frente a los sucesores son diferentes. Cómo estos sucesores tienen que recibir el legado, y recibir el legado no quiere decir recibir un cargo, sino Hijo de tigre sale pintado, pero a veces el dejarlo correr libre, el de tomar decisiones con libertad, también construyen una gran familia empresarial. Cami, hoy venimos con una historia que a muchos fundadores les puede doler un poquito. Porque cuando decimos hijo de tigre sale pintado, no siempre quiere decir que el hijo va a seguir. quiera continuar la senda del padre. Y creo que ese es un tema que puede de pronto tocar fibras, ¿cierto? Porque tal vez la conclusión no es la que los fundadores quieran escuchar, eh, porque nos permite ver que entender que somos familias empresarias tiene caminos diferentes, que el único camino no está en la sucesión generacional y que, ¿por qué no?, se pueden indagar otras opciones que vayan más a la medida de la realidad de cada una de las familias. Esta historia empieza con ese papá fundador empresario que a pesar que tiene un número de hijos, digamos en este caso tenían 3 hijos, ya desde muy pequeño, este fundador prospectó a su hijo mayor Era una hija, como hijo. hijo mayor, como ese fundador de ese sucesor de esa empresa familiar. Y se encarga de formarlo, de vincularlo a la empresa familiar, de hacer un proceso genuino, creo yo, donde no solamente le inculca el amor y los valores y esa necesidad de que él se viera como futuro sucesor, sino también de que amara la empresa familiar que él había fundado hacía más de 40 años, ¿no? Es como ese padre hace todo ese esfuerzo y a pesar de haber hecho todo ese esfuerzo, el hijo decide tomar un camino diferente a la empresa familiar. Y esta sí que fue una familia bonita, ¿no? Esta es una familia de esas que vale la pena tomarles la foto y poner el portarretrato porque es una familia armónica, es una familia con una base de principios y valores interesante, que tiene unos padres conscientes por la formación y la educación de sus hijos, que adicional a eso tiene unos hijos responsables, conscientes también del legado que están recibiendo. O sea, esta es una familia un poco ideal, ¿no? Digamos como para nosotros los consultores, una familia que se deja ayudar. Es una familia con dinámicas sanas. Sí, y que al final no llegan por un conflicto, ¿no? No llegan por esta situación de no tengo no tengo una buena relación o no tengo una buena comunicación o tengo una situación de dificultad. La voz de levantar la mano es no tenemos sucesor, no tenemos sucesor.
¿Qué nos mueve esas fibras a nosotros cuando un fundador nos llega y nos dice, hice todo, lo dejé todo en la arena, 40 años de sacrificios, de luchar por una familia, de educar unos hijos, y hoy la respuesta de mis hijos es, no quiero seguir en la empresa familiar, quiero hacer mi camino por otro lado? Pues en este caso puntual, me acuerdo del día en que en una reunión de familia, el hijo que había sido como el llamado a tomar este rol de sucesor, levanta la mano y nos tira semejante primicia y dice, yo la verdad es que ya no me siento conectado con el rol que estoy desempeñando en la empresa, tengo una nueva idea de negocio y yo quiero emprender. El silencio de la familia fue algo, además porque creo que era algo absolutamente inesperado. Esto no fue algo que él fue poco a poco como construyendo o dándoles como esas, ¿cómo se llama eso? Como intentando como contarle al papá o a la mamá, sino que fue un bombazo sin anestesia, ¿no? O sea, eso fue de un momento a otro, no quiero trabajar más en la empresa familiar. Además que no sé si te acordás del espacio en que se socializó por primera vez la decisión por parte del sucesor. Estábamos en un espacio de dinámica familiar y el sucesor toma la palabra y dice que él ya no se sentía identificado con el rol que estaba desempeñando en la empresa familiar, que tenía una idea de negocio y que quería emprender por fuera de la empresa familiar. Esto fue una decisión que él no había comunicado con anterioridad, sino que la lanzó sin anestesia y la familia no estaba preparada para recibir esa noticia. Eso cayó como un balde de agua fría y sin anestesia. También entender el por qué sucedió de esta manera, ¿no? Y es, imagínate a este sucesor, a este hijo, que toda la vida ha tenido una buena relación con su padre, una relación de admiración, de respeto, había trabajado en la empresa o estaba trabajando en la empresa familiar con de verdad compromiso, amor, responsabilidad. Sin embargo, no terminaba de conectarse con esa realidad que lo impulsaba a él a buscar un horizonte nuevo, a crear su propio camino, a emprender, a empezar a construir ese futuro que su padre tanto le enseñó, Inculcó. le inculcó. Entonces, él no lo hizo pensando en esto les va a sorprender, sino en ese temor que había detrás de defraudar al padre, en defraudar a su familia, defraudar la confianza del padre, en ese sentimiento. Pero también lo que suscitó con esa noticia inesperada, poco preparada, y es todo lo que por lo que vinieron a Nord, ¿no? Y es un padre preocupado donde dice, primero, eh, yo me estoy sintiendo defraudado, yo me estoy sintiendo en que no hice mi tarea correctamente, en preguntarse qué faltó, si somos una familia armoniosa, llena de valores. ¿Qué faltó para que ese sucesor siguiera mi ejemplo? Es que él es igualito a mí, nos decía, recuerda, él decía, es que él es verme a mí, él es igualito, él sigue Los mis pasos. pasos, es exactamente una copia, es el perfecto sucesor Correcto. y decide tomar un camino distinto. Entonces, hay que también entender un poco el sucesor que estaba sintiendo y el por qué no lo comunicó eh, o no preparó a la familia pensando en que tal vez por ese respeto, por esa honra, por esos valores, pues también no quería generar ese conflicto que fue al final, Lo que no un sucedió. conflicto, pero sí una diferencia importante que trajeron a la mesa. La situación se volvió tan incómoda en ese primer momento en el que se lanzó la noticia, que recuerdo que tuvimos que intervenir al fundador, llevárnoslo aparte y tener una conversación con él. Y ahí es donde él te manifiesta y te dice, donde nos manifiesta y nos dice, yo me siento defraudado, ¿cierto?
porque yo tenía unas expectativas que he venido cultivando en los últimos 20 años de trabajo, de formación con este hijo que yo sentía que iba a seguir mis pasos y me duele. Hoy en día me duele esta situación con mi hijo y siento que un poco él no está valorando el legado que yo le estoy entregando. Y ahí Dale. creo que se nos prendió a nosotros como una chispa importante de entender ese padre que era lo que nos estaba tratando de comunicar. Y ahí me acuerdo que yo resalté dos temas fundamentales. Uno es expectativa. Claro, la expectativa que él había puesto en el trabajo con este hijo, pues estaba cambiando, ¿cierto? Y ahí venía esa sensación de sentirse defraudado. Pero había otra palabra que a mí me hacía mucho ruido en la conversación con él y era, siento que está menospreciando mi legado, siento que no está tomando mi legado, siento que mi legado no está siendo recibido por mi sucesor. Y ahí nosotros lo que hicimos fue coger la palabra legado y resignificarla. ¿Por qué el fundador estaba entendiendo el legado como solamente seguir mis pasos dentro de la empresa familiar? ¿Qué pasa si le cambiábamos la mirada al legado? Yo tengo una pregunta que creo que nos ayuda a responder eso y es, ¿realmente el sucesor debe de nacer para quedarse en la empresa familiar? Yo creo que esa pregunta empieza a todos a resonarnos un poco porque realmente los sucesores o los hijos de estos fundadores resilientes deben de quedarse en la empresa familiar, deben de nacer para hacer parte inherente de la empresa familiar, y una extensión más. Pues pareciera, ¿no? Eso es lo que se habla. Es como el deber ser de las nuevas generaciones, es permanecer en la familia empresaria, porque si no pareciera que fuera como hacerle un desplante a la empresa familiar. Es un Es fracaso. un fracaso, se lee como un fracaso, ¿cierto? Pero en este caso, cuando nosotros entendimos cuál era el significado que ese padre le estaba dando a la palabra legado, lo pudimos acompañar a decirle, es que el legado que usted le dejó a ese hijo va mucho más allá de solamente entregarle una gerencia general. Resulta que si nosotros resignificáramos y viéramos el legado, por ejemplo, como la pasión por emprender. ¿Qué pasa si estos 20 años lo que estuviste sembrando en ese hijo, lo que estuviste desarrollando, fue la pasión por ser empresario? ¿Será que Exacta- la única forma de honrar ese legado es siendo el gerente de esta compañía? Él no puede honrar tu legado siendo un gran empresario en otra compañía creada por él y que invite a la familia generosamente a que de pronto compartan también esa nueva idea de negocio. Y también verlo de la forma en qué tan conveniente es eso para la familia empresaria. Y es, ¿qué pasa cuando yo empiezo a reinterpretar esa posición y esa forma en no, no fijarnos en que fracasamos como familia empresaria creando un eslabón de la familia que hace el proceso de continuidad en la empresa familiar, sino que lo que contamos es otra historia y decimos es que nosotros lo que somos una familia empresaria que es un semillero de empresarios, de capacidades de continuidad, de diversificación, de enriquecimiento para la familia empresaria. Creo que ese chip, cuando reinterpretamos esa palabra de legado, empieza a hacer mucho sentido porque la historia se cuenta desde otra perspectiva. Y creo que ahí sí me hace todo el sentido que hagamos como un alto en la historia y les preguntemos realmente a ustedes, ¿ustedes se conciben como una familia empresaria o como una empresa familiar? Porque creo que en este capítulo hace toda la diferencia que hablemos de eso. ¿Qué es una empresa familiar? Una empresa familiar es una empresa que está direccionada en su gran mayoría o que la toma de decisiones está en cabeza en su gran mayoría de una familia, ¿cierto? Digamos que esa es la definición más genérica que pudiéramos dar de una empresa familiar. Pero si nosotros evolucionamos el concepto a qué es una familia empresaria, nosotros no circunscribimos a una sola empresa, A una sola unidad. a una sola unidad, correcto. Nosotros tenemos que empezar a ver es que como la familia ya se concibe como una familia empresaria, tiene que estar atenta a la diversificación, tiene que estar atenta a la mitigación del riesgo. Y en ese momento en que yo veo realmente a mi familia con el potencial de ser una familia empresaria, es donde digo, ¿por qué no
si tengo talento dentro de mi familia, yo lo podría utilizar es para diversificar y abrir otras oportunidades de negocio que no estén concentradas en una única empresa. ¿Qué pasa entonces cuando el foco no es necesariamente la sucesión en la transición empresarial, en la gerencia de la empresa familiar, sino el foco entonces está y la conversación se centra en la oportunidad del crecimiento, del fortalecimiento de la familia empresaria? Creo que eso que estás Cambia. diciendo cambia muchas de las conversaciones que tenemos usualmente con estas familias empresarias, que el foco y el centro de atención usualmente es la empresa familiar. ¿Qué pasa cuando ampliamos un poquito más el espectro y empezamos a conversar de qué capacidades requieren las empresas familiares para pasar de ser estos empresarios que mantienen una tradición de legado a ser unos empresarios que ven la oportunidad en la transición para el crecimiento, para la diversificación, para empezar a ver que somos más que una sola unidad, que podemos llegar a ser muchas más unidades de negocio, incluso muchas más empresas, y que la oportunidad está detrás, respaldada claramente por el legado empresarial que hemos construido a lo largo de los años? Lo que pasa es que el cambio del mindset no es tan fácil, ¿no? O sea, Claramente. venimos ya como con una estructura tan predeterminada que nos dice que la transición tiene que ser de generación en generación, que abrir este espectro cuesta un poco, ¿no? Cuando tenemos conversaciones con las familias y tratamos de decirles, mírenlo de pronto de esta otra forma, a veces sentimos un poco de resistencia y no sé si vos también lo sentís así, pero creo que depende mucho de en qué momento generacional y de madurez de la familia estamos hablando o estamos resolviendo la situación. Porque creo que una familia de primera, segunda generación resolvería esta situación muy diferente a si lo conversamos con una familia que está pasando de tercera a cuarta o de cuarta a quinta. La conversación es diferente porque también las expectativas frente a los sucesores son diferentes. Ese es un muy buen punto. Creo que vale la pena aquí hondar un poco más en este concepto, porque sí es cierto que cuando tenemos conversaciones en Nord con familias que están haciendo esta primera transición, el foco de atención es claramente los valores, esa tradición inicial, Entregue capacidades. ese foco inicial, ¿no? Ese foco inicial que conecta ese legado inicial. Creo que ahí hay mucho foco desde donde nosotros, como familia empresaria, nos preocupamos por aspectos de la sucesión. Mientras que cuando hablamos con familias multigeneracionales que ya tal vez transitaron una, incluso dos veces esa transición, ya el foco es muy distinto. Ya hablamos de cómo aportamos valor desde diferentes frentes, con diferentes tipos de capacidades, donde ya el concepto de Entrega diversidad, de de demasiado. entrega de posta cambia completamente. Entonces creo que es muy interesante lo que estás mencionando porque entonces tendremos que tener en cuenta en que al final es un tema también de tiempo generacional cuando hablamos de eh, cómo se va a gestar esa transición dentro de la empresa familiar. Creo que es clave lo que estás mencionando, Cami. Y total, porque mira que cuando hemos acompañado familias que están en su primera transición, lógicamente se espera que las nuevas generaciones adopten un rol fundamental dentro de la empresa familiar, porque es que se requiere fuerza de trabajo, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando de la tercera generación en adelante, es muy probable que esa tercera generación ya no se forme por el grado de educación que recibe, por la amplitud de mundo que tiene, porque son generaciones que por lo general salen del país, trabajan en multinacionales, tienen una forma distinta de ver el mundo. Es muy complejo pensar que esas generaciones van a entrar a tener unos roles operativos dentro de la empresa familiar. Eso no ocurre, ¿sí? La empresa familiar se termina quedando pequeña. Entonces, ahí el cambio de chip tiene que ser muy rápido de decir cómo estos sucesores tienen que recibir el legado, y recibir el legado no quiere decir recibir un cargo, sino recibir el entendimiento de que tenemos una familia empresaria, tenemos un patrimonio, hay que gestionar la riqueza y hay que ser lo suficientemente estratégicos para que esa riqueza y ese patrimonio se siga diversificando y se siga acumulando y pueda ir pasando de la manera más adecuada y óptima de generación a generación. Creo que ese es el rol y el llamado a las nuevas generaciones.
Bueno, también hay que entender la realidad que tienen los países en Latinoamérica, ¿no? Que estamos Bien, justamente en esa transición de primera a segunda generación, tal vez segunda, segunda, tercera. tercera, donde su foco emocional y su foco también de transmisión, de respeto, de legado que estábamos mencionando al principio, es muy relevante. Entonces, creo que es muy importante también tener en cuenta en qué momento nos encontramos, porque sí, claro, en Latinoamérica hay unas muy buenas familias empresarias multigeneracionales, pero son mucho más pocas que las que Contadas con las manos. exactamente, que las que están transitando de primera a segunda o de segunda a tercera generación. Y yo creo que aquí también vale la pena complementar como para que ustedes tengan una información adicional de todos estos temas y es, ya les contamos un poco cuál era el dolor de ese fundador, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaba con el sucesor? Cuando nosotros vamos después de esa reunión de la bomba y lo extraemos a él y nos sentamos de manera privada, él lo que nos decía es, creo que causé precisamente lo que quería El evitar. efecto contrario. Exacto, yo quería honrar lo que mi papá y mi mamá han hecho durante todos estos años y en este momento parece que yo lo estuviera menospreciando y estuviera queriendo hacer mi propio camino sin validar todo lo que ellos me han entregado, ¿cierto? Y entonces ahí nosotros le decíamos, ¿será que la única forma de honrar el legado es estando adentro de la empresa familiar? Porque parecía que esto era lo que él todo el tiempo como que dudaba. Él decía, ¿yo cómo voy a hacer ahora para honrar? ¿Cómo voy a hacer ahora para que mis papás se sientan orgullosos si les dejé tirado el negocio? ¿Sí? Entonces ahí habríamos, ¿te acuerdas? Como esa conversación y le decíamos, ¿será que la única forma de honrar el legado es estando adentro? ¿No será que las nuevas generaciones pueden ser unos buenos dueños, unos buenos empresarios en otras unidades de negocio, tener un sentido de pertenencia y un sentido de control y de dirección sin tener que estar eh, realizando o desempeñando un rol dentro de la compañía? Yo creo que al final el legado en este caso se conserva al conservar los principios que fundamentaron y que consolidaron la empresa familiar original. Origen. O sea, yo creo que en la conversación cuando se tenía con este sucesor o con este que no fue sucesor más bien, se fundamentó en cuáles son esos principios de continuidad que él va a legar más adelante a través de la diversidad de compañías, de oportunidades, de cazar esa capacidad de crecimiento empresarial. Porque algo que es muy importante y es este empresario, que hoy es un gran empresario, por cierto, honra a su familia vinculándola y llevando a la familia a otros niveles, siendo un accionista responsable. Aportó muchísimo desde su participación en el gobierno corporativo. Creo que eso es muy importante porque él entró a resignificar el aporte de integrantes de la familia que participan fuera de la empresa familiar, él con un bagaje, con un conocimiento, con una estructura que claramente le hacía mucho sentido a su estructura de gobierno corporativo. Entonces, cuando él trae y aporta todo este conocimiento, todo lo la oportunidad que puede desarrollar estando fuera de la empresa familiar, pues se convierte en una gran fortaleza para lo que hoy es la empresa familiar. Entonces, yo creo que hay que también saber que no significa el cómo nosotros dentro de la empresa resignificamos los roles de aporte de valor. Creo que el rol de aporte de valor empieza a tener otro Otra sentido, mirada. otra mirada. No solamente se aporta valor estando dentro, sino que también se puede aportar valor cuando yo puedo conscientemente atraer valor y oportunidad a la organización familiar, incluso a la familia en su proceso de diversificación. Y mira que creo que ahí nos hace como la conexión con qué ha pasado con esta familia a lo largo de los años, porque creo que eso es algo también muy bonito de trabajar en consultoría y de construir relaciones a largo plazo con nuestras familias. Y es que nosotros no solamente nos quedamos en un capítulo de la vida de la familia y nos vamos, sino que acompañamos a la familia en las diferentes situaciones que tienen a lo largo de la vida. Y esta es una familia que hemos tenido la oportunidad de acompañar en diferentes espacios. Eh, y hoy en día hemos visto
a ese sucesor brillar en una unidad de negocio completamente distinta, que es hoy en día creo que igual o más grande que la empresa original, ¿cierto? Que adicional a eso entendió cuál era su rol como sucesor, pero estando en otro lugar distinto a dentro de la empresa familiar. Hoy en día es el más juicioso en las asambleas de accionistas, tiene un rol activo dentro de la junta directiva y creo que eso hace, digamos, es un papel fundamental porque es interlocutor entre la familia y la empresa. Pero adicional a eso, creo que uno de los aprendizajes más lindos de esta familia es que hoy cuando nos sentamos con el fundador, ese fundador que en su momento nos habló de el dolor y De la de la frustración. frustración, hoy nos habla con orgullo de cómo ese hijo de tigre es un hijo de tigre porque es un gran empresario, no porque es su gerente de reemplazo, ¿sí? Claro. Y se Su sucesor eh, inmediato. exactamente. Y creo que él logró verlo de esa forma y ha hecho que la familia nuevamente recomponga como esa identidad, esa idea de familia que inicialmente tenían. Y eso es muy inspirador. Creo que al final el resignificar el valor de la familia empresaria es lo que hace que todo esto tenga sentido. Porque sabemos que al final, pues, todos los huevos no los podemos tener en la misma canasta. Es un poco, ¿qué pasa si podemos empezar a cultivar en nuestras familias empresarias? ¿Qué pasa si nosotros podemos empezar a enseñarles a las familias empresarias a tener pensamientos más aperturados a que el cambio se gesta desde esa voluntad de conversar de una forma diferente, de entender que la historia de la empresa familiar se puede construir desde diferentes frentes, incluso tomando diferentes caminos? Y yo creería que por eso, para cerrar, podríamos concluir que pues no todos los sucesores nacen para quedarse dentro de la empresa familiar, que era lo que al principio te planteabas. Así es. ¿Será que es el único camino o es el único deber ser que tiene un sucesor? Y aparte de eso, que tomar esa decisión de no quedarse no lo podemos leer como un fracaso. Tal vez si lo leyéramos como una oportunidad para cambiar el chip de empresa familiar a familia empresaria, pues podría ser un gran momento de giro de tuerca para esta familia. Sí, indiscutiblemente, hijo de tigre sale pintado, pero a veces el dejarlo correr libre, el de tomar decisiones con libertad, también construyen una gran familia empresaria.